acompañado puede ser el proceso de la hipertensión arterial, ¿no? Que no solamente es por un defecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino también porque hay aumento de grasa depositado a nivel de las paredes de las arterias o venas principales, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otras causas que nos puede llevar a la hipertensión. Entonces, todo ello en conjunto nos puede llevar al síndrome metabólico, y el síndrome metabólico es una de las causas que nos puede llevar a desarrollar un evento cardiovascular, como puede ser un infarto agudo a miocardio o una insuficiencia cardíaca también. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos en este caso lo que corresponde al cálculo del balance energético? Entonces, lo hicimos en 4 pasos. Por favor, recuérdate de esto solamente para recordar. El primero es que vamos a calcular la ingesta energética, que fue uno de los pasos más difíciles, ¿ok? Vamos a recordar cómo nosotros determinamos lo que es la ingesta energética de un individuo, que anotó todo lo que consumió durante 24 horas. Posteriormente, en este caso, que calculamos la ingesta energética, nosotros tenemos que determinar también lo que corresponde al gasto energético. Y anoten esto, por favor, el gasto energético, ¿ok? El gasto energético va a estar constituida por 2 variables. La primera variable es la tasa metabólica basal y la segunda variable es la actividad física realizada. Bien, ese es lo segundo que nosotros tenemos que determinar. Entonces ya sabemos que vamos a determinar la ingesta energética, que va a depender de lo que consumió ese individuo, ¿no? El individuo durante 24 horas, anotando en el desayuno, las meriendas, los almuerzos, merienda y la cena, ¿okay? Y luego vamos a calcular el gasto energético, y para poder determinar el gasto energético debemos determinar la tasa metabólica basal y la actividad física realizada, ¿ok? Luego que nosotros determinamos ya lo que es la ingesta energética y el gasto energético, vamos a proceder a determinar el balance energético, que el balance energético no es más que la resta entre la ingesta energética menos, en este caso, el gasto energético. Y eso no se puede variar, esos parámetros se van a quedar constantes. Y posteriormente, lo que determinamos a la final fue el porcentaje de adecuación de la dieta. Entonces, vamos a iniciar con el cálculo de la ingesta energética. En el cálculo de la ingesta energética, una persona debía anotar, ¿okay? Debía anotar todos los alimentos por unidades y por gramos, por taza, de lo que consumió en el desayuno, ¿ok? A nivel del desayuno, ¿ok? A nivel del desayuno, a nivel del almuerzo, en la cena y en la merienda, ¿ok? ¿Qué nosotros teníamos que determinar? Por cada alimento que al consumido, nosotros teníamos que determinar la cantidad de carbohidratos, la cantidad de lípidos y la cantidad, en este caso, de proteína. Y también lo que correspondía a la energía que él estaba consumiendo. Y la teníamos que anotar, ¿no? La tendríamos que anotar para nosotros poder determinar la cantidad, en este caso, de carbohidratos, la cantidad de proteína y la cantidad de lípidos. Nosotros utilizábamos las tablas peruanas de composición de alimentos, ¿ok? Las tablas peruanas de composición de alimentos. Esas tablas peruanas siempre están hechas para 100 gramos o para 100 ml si lo que tú estabas consumiendo era, en este caso, líquido, ¿no? Un líquido. Ahora bien, ¿qué nosotros teníamos que hacer? Y aquí teníamos el ejemplo, ¿no? Vean que yo agarro mi tabla peruana, que fue lo que hicimos en clase. Usamos 2 tipos de tablas, ¿ok? También hay algunos compañeros que utilizaron, en este caso, un aplicativo, o si no, también la buscaban en la web, ¿no? Si no lo encontraban, aunque en las tablas peruanas estaban todos. Las tablas peruanas, en este caso, van a tener lo que nosotros necesitamos, ¿ok? Por ejemplo, hablemos de que un paciente, ese paciente que se está haciendo el balance energético, consumió aproximadamente un vaso de leche. Ese vaso de leche va a corresponder a 250 ml de volumen. Entonces, yo buscaba los tipos de leche en las tablas peruanas. Supongamos que fue una leche completa, entonces pasteurizada, así procesada. Entonces, yo digo, bueno, en esos 250 ml de leche, ¿cuánto habrá de proteína, cuánto habrá de carbohidratos y cuánto habrá de grasa? ¿Ok? En función al volumen que yo me consumí. Para eso, en este caso, yo tenía que saber, en función a la leche, cuánto sería la cantidad de proteínas que me estaba describiendo en este punto las tablas. Entonces yo decía, bueno, la tabla me dice que para 100 ml de leche yo tengo 3.1 gramos de proteína. Para 250 ml de leche, ¿cuánto tendrá? Y lo mismo buscaba, bueno, para 100 ml de leche yo voy a tener cuántos de carbohidratos. Para 100 ml, en este caso, cuánto yo voy a tener en este punto de grasa. Entonces, eso mismo te lo daba lo que corresponde
a las tablas, ese dato lo daba a las tablas, y posteriormente tú hacías una regla simple, ¿no? Una regla de 3 sí, es lo que nosotros hacíamos. Entonces, habían productos que probablemente no estén en las tablas, ¿no? ¿Y en qué es lo que ocurría? Vamos con lo que corresponden a las tocinetas. Entonces, aquí en esta tabla, por ejemplo, te dan la unidad, que es muy parecida a lo que teníamos en las tablas peruanas, te dan a lo que equivale el peso, por eso si tú no te recordaste cuántas lonjas consumiste, sino también gramos, ¿no? Porque hay gente que pesa la comida que está consumiendo. Vean que nos da la energía, nos da las proteínas, los hidratos de carbono, que son los carbohidratos, y tendríamos la grasa. Aquí yo hice 2 ejemplos para el caso de las proteínas y la energía. Entonces, veamos el ejemplo, ¿no? ¿Qué te dice la tabla? Que para lonja y media, ¿cuánto es una lonja y media? Lonja y media equivale a 0.5. Perfecto. ¿Cuánto tengo yo de proteínas? Tengo 1.26. Entonces, ¿cuánto la persona consumió en este caso de tocineta? Vean que él no se recordaba los gramos, sino se recordaba en este caso lo que correspondía al número de lonjas que consumió. O sea, él consumió 3 lonjas. Entonces, hacemos la regla de 3 para proteínas. Entonces, ¿cuántas proteínas tenemos en 3 lonjas de tocino? 0.5, en 0.5 hay 1.26 gramos de proteína, para 3 lonjas, ¿cuánto habrá? ¿No? Ahora lo mismo lo puedo hacer para la energía. Para media lonja yo tengo 99.20, ¿ok? Kilocalorías en energía, para 3, ¿cuánto nosotros tengamos? Lo mismo lo voy a hacer también para los carbohidratos. Entonces digo que si para 0.5 tengo 0.15 de carbohidratos, para 3, ¿cuánto será? Lo hacemos para grasa. Entonces decíamos, sí, para 0.5 yo tengo 10.40, para 3, ¿cuánto será? O sea, si yo determino en este caso la cantidad de proteínas, la cantidad de energía, la cantidad de hidratos de carbono y la cantidad de grasa que yo estoy ingiriendo en este punto, en esas 3 lonjas en este punto de tocino. Muy bien. A ustedes no le van a dar una tabla vacía, probablemente le den una tabla, pero le dan los datos. Por ejemplo, así, le pueden dar estos datos. Y te determinan, por favor, te pueden decir un profesor, determina la cantidad de proteínas, hidratos de carbonos y grasas que se consumió un individuo después de consumir 3 chorizos, ¿no? O 100 gramos de chorizo. Entonces, aquí ustedes pueden sacar por esta regla de 3 en este caso, lo que corresponde a lo que te están solicitando el doctor, pero el profesor normalmente te tiene que dar esta tabla si te quiere pedir en este punto las cantidades de energía, proteínas, hidratos de carbono o grasa en función a algo que esté consumiendo. Muy bien, haces una regla de 3. También hay profesores que en este caso te pueden dar esta tabla, pero la tabla ya va a estar llena, ¿ok? Ya va a estar llena. A la final, ¿qué tú tienes que hacer? Te van a dar toda una tabla llena y esa tabla a la final tú vas a hacer la sumatoria, ojo, la sumatoria, ¿no? Del subtotal de lo que tú consumiste de energía, ¿no? Para el desayuno, más, en este caso, más el subtotal de energía para el almuerzo, más el subtotal de la cena, más el subtotal de la merienda. Ese valor lo vas a colocar aquí, esa sumatoria total, acá y acá. Perfecto. Posteriormente, te van a decir, te lo dejan y dice completa y determina la ingesta energética. Ya determinamos la energía. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora para las proteínas? Para las proteínas, tú vas a hacer la sumatoria, ¿ok? La sumatoria del subtotal de proteínas que consumiste en el desayuno, más el subtotal de proteínas que consumiste en el almuerzo, más el subtotal de proteínas que consumiste en la cena, más el subtotal en este caso de proteínas que consumiste en la merienda. La sumatoria de esos subtotales, ok, el valor que te dé, lo tienes que multiplicar por 4. Una vez multiplicado por 4, lo colocamos acá. Perfecto, lo colocamos acá abajo. Lo mismo lo vamos a hacer para las grasas. Entonces, repítame a ver si me han entendido. Para las grasas, ¿qué es lo que voy a hacer para determinar la ingesta energética? Voy a hacer la sumatoria. La sumatoria de la cantidad de grasa que me consumí en el desayuno, más en este caso la cantidad de grasa que me consumí en el almuerzo, más en este caso la cantidad de grasa que me consumí en la cena, más la cantidad de grasa que me consumí en la merienda. El valor de esas sumatorias, ¿ok? Yo lo voy a multiplicar por 9, porque es la cantidad de energía que me puede dar en este punto lo que son las grasas. Bien, lo mismo lo voy a hacer para los carbohidratos. Entonces, para los carbohidratos en este caso, lo mismo, voy a hacer en este punto. Sumo lo que son en este punto los subtotales de carbohidratos que consumí en el desayuno, más los subtotales en este caso de carbohidratos que consumí en el almuerzo,
más los subtotales de carbohidratos que consumí en la cena, más los subtotales de carbohidratos que consumí en la merienda. El valor total que me da lo voy a multiplicar por 4, ¿ok? Entonces, lo voy a colocar aquí abajo. Una vez que yo tengo, en este caso, el valor de proteínas, ¿ok? Que multipliqué por 4, el valor de grasa que multipliqué por 9 y el valor, en este caso, el carbohidrato que multipliqué por 4, yo voy a hacer la sumatoria de estos tres, ¿ok? Y la sumatoria de estos tres, de este, más va a ser igual a la ingesta energética, ¿ok? A la ingesta energética. No sé si hay dudas acá, porfa, con la ingesta energética. Entonces ya le di los dos escenarios. El primer escenario es que te indiquen, que determines la ingesta energética de algún compuesto, pero el docente te tiene que dar datos para que tú puedas determinar en este caso lo que corresponde a la energía, a las proteínas, los hidratos de carbono y la grasa. La otra opción puede ser que el profesor te dé toda la tabla llena. Si te da toda la tabla llena, ¿qué tú tienes que determinar? Tienes que determinar el total de proteínas que te ingeriste, el total de grasas y el total de carbohidratos. Ya les dije cómo lo determinamos. Posteriormente, ¿cómo vamos a determinar la ingesta energética? Esa ingesta energética va a ser igual a la sumatoria total de las kilocalorías obtenidas en las proteínas, más, en este caso, la sumatoria de las kilocalorías obtenidas de las grasas, y por último, más, en este caso, la sumatoria de la cantidad de kilocalorías consumidas en los carbohidratos. Y ahí ya tú tienes tu ingesta energética y recuérdate que esto se va a expresar en unidades de kilocalorías. Por eso fue que tú multiplicaste cada uno de los gramos, ¿ok? Por 4, por 9 y por 4, dependiendo si estamos hablando de las proteínas, de las grasas y de los carbohidratos. Bien, esos serían los dos escenarios, ¿ok? Los dos escenarios. Acuérdense que van a colocar la ingesta energética, es el número que te dé, ¿ok? En este caso la unidad va a ser kilocalorías, que la estoy señalando con el cursor, kilocalorías entre, por 24 horas, ¿no? /D, que es por día, por día. Ahora, nos vamos al gasto energético, ¿ok? En el gasto energético, acuérdense que está constituida por dos variables, la tasa metabólica basal, ¿ok? Y esa tasa metabólica basal la tenemos que determinar por el factor de actividad. ¿Qué es la tasa metabólica basal? Es la cantidad, en este caso, lo que yo gasto, la cantidad de energía que se gasta en reposo. Y para yo poder determinar la cantidad de energía que gasto en reposo, ¿qué tengo que saber? Ojo con estos datos. Si no te dan uno de esos datos, no lo vas a poder determinar lo que corresponde al gasto energético. Yo tengo que saber primero el sexo, si es hombre o si es mujer. Por eso tienen que estar pendientes de los artículos, ¿no? De artículos o palabras. Una, un, la, el, lo, ¿ok? Ojo con esas palabras, hay que leerla bien. El docente te tiene que dar esta tabla, no se la van a aprender, el docente te tiene que dar esta tabla y él te va a dar ciertos datos. ¿Cuáles datos te debería dar? El sexo, como les comenté, le debería dar en este caso lo que corresponde a la edad, y otro factor o otra variable que te tiene que dar es el peso del paciente, ya sea hombre o ya sea mujer. Entonces, supongamos que el paciente que le estás haciendo eso tiene 15 años y en este punto es mujer. Entonces, tú ves, ¿ok? Te dieron 15 años, ¿ok? 15 años y es mujer, supongamos. Entonces, 15 años. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar el rango de edad. Y también tengo que ver el rango de edad en funcional sexo. Entonces, vean, me dijeron mujer. Entonces, aquí sería, ¿no? De 10 a 18. Entonces, cuenten acá, sería esta la fórmula que yo voy a utilizar. 1, 2 y 3. Esta es la fórmula que yo voy a utilizar. Es decir, que yo voy a multiplicar 12.2 por el peso, ¿ok? Y esto es por el peso más 746. Esto es lo que tú vas, en este caso, a obtener después de ese procedimiento matemático, ¿no? Entonces, vean que PX es igual al peso y veamos a continuación. Aquí nosotros colocamos un ejemplo que también la tenemos en la guía práctica. Vean que ¿cuál es la tasa metabólica para un estudiante de 19 años de edad con un peso de 55 kilos? Se te dan siendo una estudiante, por lo tanto es una mujer. Entonces aquí ya tenemos que es mujer, tiene 19 años, entonces ¿cuál es el rango de edad? De 18 a 30. Por lo tanto, la fórmula que yo tengo que utilizar es esta, 14.7 por el peso que es 55 más 496. Entonces, acuérdense que primero se hace la multiplicación y luego la suma. Entonces, una vez que tú haces la multiplicación y luego la suma,
vean que me va a dar este valor, 1.305 kilocalorías por día. O sea, ya tú hallaste la tasa metabólica. Muy bien. Posteriormente tienes que hallar el factor de actividad. Puede ser que el profesor te vaya a dar la tabla, pero ya casi lista, porque si no se van a tardar mucho. Y te pueden dar estos ciertos valores, ¿ok? Pueden variar. Bien, te van a dar el múltiplo de la tasa de factor de actividad, que es lo que corresponde a esto, ¿ok? Y estos son los múltiplos de la factor de actividad, te lo pueden dar de frente. No vayas a hacer memoria con esto, porque te lo deberían de dar de frente, ¿no? Entonces ya el resto te pueden dar este valor y este valor. Ojo, este valor que te están dando acá, ojo si te lo ponen en minutos, tienen que estar en horas, ¿ok? Y la sumatoria de este valor que yo estoy señalando a continuación, ojo, tiene que darte un total de 24 horas. Entonces sumemos 8 más 2 son 10, más 14 son 24. Entonces pendiente con esto, ¿ok? Entonces aquí te tiene que sumar 24 horas. Si no te suma 24 horas, tú no vas a proceder a hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque lo que es el tipo de actividad lo calculaste mal. Te pasaste del tiempo y si no lo vas a tener que ajustar a 24 horas. ¿Y ahí cómo lo podrías hacer? Bueno, un minuto tiene 1440. En tantos minutos, un día tiene 1440 minutos, ¿no? O 24 horas tienen 1440. Tanto tiempo, tantos minutos que me dieron, ¿cuántas horas serán? Entonces, así también lo podrías hacer por regla de 3 para ajustarlo. Ojo, por regla de 3 para ajustarlo. Entonces, aquí. Luego, ¿qué vas a hacer? Vamos a multiplicar, también te tienen que dar los múltiplos. Entonces, ya le dije acá las cosas que tienen que estar pendientes. Que te sume 24, ¿ok? Y tiene que ser en horas. Y si no, apréndete cómo pasar los minutos ahora, los minutos ahora. Eso es importante, minutos ahora. Muy bien, entonces, luego que te dan este valor, tú verificaste eso, veas que tenemos esto, los múltiplos, ya te lo están dando. Entonces multiplicamos 8 por 1, 8. 14 por 1.5 te da 21 y 2 por 2.5 te da 5. Entonces, ¿eso que te va a dar? El factor de la tasa metabólica ponderada. Una vez que tú tienes cada uno de estos valores, vas a proceder a la sumatoria, ¿ok? Y esa sumatoria te dio, aquí en el ejemplo, tengo 34. Ese 34 lo tengo que dividir entre 24, ¿ok? Y esa división, ojo con esto, por favor, recordarse que este valor hay que multiplicarlo entre 24, dividirlo entre 24, ¿ok? Dividirlo entre 24.